Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias a Slajo por permitirme estar acá con ustedes hablando de ese tema que nos apasiona y nos encanta a todos, que es la cirugía de manguito rotador. Y hoy vengo a hablar de un tema que es bastante interesante y son las suturas de convergencia. Pero cuando uno habla de suturas de convergencia, siempre piensa en la lesión que no puede reparar, una lesión irreparable que trata de hacerle algo, algún gesto para mejorar la condición del paciente. Pero ese no es el punto de esta charla. Hoy quiero hablar de cómo hacer esa convergencia en pacientes con lesiones medianas y grandes en las cuales sí podemos hacer la reparación, pero queremos hacerla de forma anatómica. Ese es el punto de esta charla, por eso hablaremos un poco de la anatomía del manguito rotador, de la mecánica de las convergencias, de la técnica quirúrgica que utilizamos y qué evidencia hay sobre esta técnica en particular. No de todas las convergencias, sino de esta forma de hacer la convergencia. Recordemos, lo más básico es la anatomía del manguito rotador. Recordemos que el manguito rotador no va simplemente de medial hacia lateral. En los estudios de Sugaya, Nimura, Mochizuki nos han mostrado cómo el manguito ya es mucho más que un tendón de un solo vector. Es todo un abanico que va de posteromedial a anterolateral. Las fibras se van de forma oblicua y buscan esa forma anterolateral para insertarse en la tuberosidad mayor del húmero, incluso en la tuberosidad menor en la porción más superior. Entonces, entender esta anatomía nos va a hacer entender los patrones de retracción de la lesión del manguito rotador. Vemos cómo si un tendón se rompe, ¿hacia dónde va a traccionar estas fibras? Pues hacia posteromedial. Eso quiere decir que si yo quiero hacer una convergencia, esta debe ser de posteromedial a anterolateral. Y esto ha sido demostrado en varios estudios, sobre todo el doctor Chai Sugaya, que nos hablan de los patrones de delaminación, sobre todo en lesiones o podemos dividir esta delaminación en lesiones bursales y articulares, y esta delaminación es en el 98% hacia posteromedial, es decir, las lesiones del manguito rotador sí siguen este patrón anatómico que les acabo de mostrar. Entonces, ¿qué pasa con las convergencias? Hasta aquí ya analizamos la anatomía de nuestro manguito, pero ¿y qué es si la charla es sobre convergencias? Resulta que todos sabemos que el doctor Burkhardt, desde los años 90, nos hablaba de cómo estas lesiones tan grandes podíamos disminuir su área para poder hacer la reparación en el hueso. Pero hay un error acá, es un error de concepto. Resulta que esta teoría de por qué hacer esta convergencia es una teoría mecánica, matemática, que es cierta, pero está basada en una anatomía que no es así. Si miren este dibujo, que es el dibujo clásico del cual todos hemos estudiado el manguito rotador. Y ahora miren, compárenlo con esta anatomía que les acabo de demostrar. Si se dan cuenta, en la primera gráfica el manguito va lineal, va de medial hacia lateral. Ya sabemos que la anatomía de nuestro manguito rotador no es de esta forma. Por tal motivo, si queremos hacer la convergencia, esta debe ser de posteromedial a anterolateral. Y este es un ejemplo muy sencillo, pero es bastante gráfico para entender esto. Si yo tengo mi lesión y tengo un punto A y un punto B, pero esta lesión sigue aumentando, se sigue retrayendo, ¿hacia dónde lo va a hacer? Hacia posteromedial. Entonces, mi punto A y mi punto B, si yo quiero hacer una convergencia, mire lo que va a pasar. No van a llegar al hueso. Van a estar juntos dos puntos que nunca antes habían estado juntos. Por eso, si yo quiero que mi punto A y mi punto B lleguen al hueso, que era donde deberían estar, y tengo esta retracción hacia posteromedial, lo que debo hacer es una convergencia primero y luego llevar mi tendón al hueso. De esta forma, este punto A y el punto B van a estar donde deberían estar. La clasificación de la Fundación Santa Fe utiliza este principio y en nuestra clasificación, las tipo 2, son lesiones que podemos identificar un apex. Y si podemos identificar un apex en esta lesión, lo que hay que hacer es precisamente lo que estamos hablando, una convergencia de posteromedial anterolateral, pasarla a una tipo 1 y luego el tendón va directamente al hueso y es lo que veremos a continuación. Entonces, ¿qué es el apex? Es este punto, este vértice que se presenta en las lesiones cuando empieza a haber un patrón de retracción. Entonces, estamos ya en cirugía, la técnica quirúrgica. Fíjense cómo es un hombro derecho, lo estamos viendo con la cámara desde el portal lateral. Vemos cómo está delaminada y aparentemente una lesión que pues no tan maligna,
Pero fíjense cómo al empezar a movilizar sobre todo la lámina articular de posteromedial anterolateral, vemos cómo la lámina bursal también reduce y cambia un poco la percepción que teníamos. Fíjense cómo la cápsula queda en su puesto en la parte anterolateral y la lámina bursal ya se acerca y toma una configuración mucho más benigna y fácil de reparar. Entonces, fíjense cómo con una sola sutura, el tendón casi que llega al borde de la huella, y es en este momento cuando pensamos en hacer una reparación con el anclaje. Ahí colocamos el anclaje. Que otro truco quirúrgico es no anudar esa convergencia hasta no pasar las suturas por el tendón. Me explico. Si ustedes anudan esa primera convergencia, no van a tener un espacio tan amigable para hacer la reparación. Otro ejemplo, fíjense, una lesión grande del manguito rotador, está delaminada, y fíjense cómo al hacer la tracción de posteromedial anterolateral, la lámina bursal queda casi encima de la huella. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pasamos un yelco con un prolene en la porción más anterolateral, y luego pasamos en el vértice de nuestra lesión, pasamos el otro cabo de la sutura. Tomamos nuestra sutura, fíjense cómo son una lesión delaminada asimétrica, esta que están viendo, y fíjense cómo solo con esa sutura, miren lo que sucede, el tendón queda sobre la huella y ya no quedan tantos pliegues en el tendón. Ahí colocamos nuestro anclaje, pasamos las suturas a través del tendón, y mientras pasamos la sutura a través del tendón, tenemos reducido nuestra estructura de convergencia. Entonces, ahí ya anudamos la convergencia, y fíjense, el anclaje no está trabajando, ahí el anclaje, yo no he anudado las suturas del anclaje, y fíjense cómo solo con esa sutura bien colocada de posteromedial anterolateral, mi manguito rotador queda sobre la huella, sin tensión y sin pliegues significativos. Este otro ejemplo, tenemos una lesión grande del manguito, ya que habíamos reparado el subescapular, reparamos el pilar proximal del intervalo, y fíjense cómo al tener ya este pilar, aquí estamos pasando el yelco con el prolene para fijar nuestro punto anterolateral de la convergencia, pasamos una supersutura con este prolene, y posteriormente hacemos la porción posteromedial de la sutura de convergencia. Ojo, recuerden, no coloquen su anclaje, no piensen que el anclaje va a ser quien va a traer el tendón a la huella. No, lo que lleva el tendón a la huella son las suturas de convergencia. El anclaje fija ese tendón a la huella, que es diferente. Entonces, fíjense cómo la convergencia está de posteromedial anterolateral, y ya una lesión muy grande, fíjense cómo cambia la forma. Ya se ve mucho más benigna de reducir. Entonces, una vez tenemos nuestra convergencia, colocamos el anclaje, fíjense cómo vamos pasando las suturas por la parte medial a la sutura de convergencia, y ahí están anudadas, anudamos la sutura de convergencia, y fíjense, solo anudando la sutura de convergencia, todavía no he anudado el anclaje, ya la cabeza queda totalmente cubierta, una lesión que era masiva, el manguito rotador queda totalmente cubierta, y es ahí cuando decidimos anudar las suturas y hacer la doble fila. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero la evidencia de las suturas de convergencia. Resulta que cuando uno revisa en PubMed, ¿qué hay de esto? Pero ojo acá, porque los criterios de búsqueda sí son relevantes. Cuando buscamos resultados clínicos o de cicatrización en pacientes con convergencia más reparación con anclaje, estos pacientes que les mostré, haciéndolo de posteromedial anterolateral, resulta que no hay. La mayoría de estudios que ustedes van a encontrar, miren que la convergencia es lado a lado, quedan en estos pliegues en la mayoría de las fotos que ellos mismos presentan. Entonces, no podemos saber si estos resultados se pueden extrapolar a estas técnicas que les estoy mostrando. Estamos apenas construyendo esta información para presentárselas más adelante. Recuerden, identifiquen el patrón de su lesión, hacia dónde está la retracción. No coloque el anclaje hasta que el tendón ya esté ahí cerca de la huella para quitar tensión. No anude las suturas de convergencia hasta no pasar las suturas del anclaje a través del tendón, porque si no, no les va a dar juego quirúrgico o va a ser más difícil hacer la cirugía, y siempre hacer reparaciones anatómicas. Muchas gracias a todos por su atención.